Fíjese que el tema de esta mañana está un poquito, el tema, solamente el tema, el contenido quizá también, pero ya de entradita el tema está un poquito fuerte, así que no se me vaya a espantar. Dígalo conmigo, fuerte, muerte y vida. Ah, caray, otra vez, muerte y vida. Ese es el tema de esta mañana y vamos a estar hablando acerca de esos dos conceptos, muerte y vida. Ahora, ¿por qué el tema de es muerte y vida y no vida y muerte? Usted podrá pensar, bueno, ¿por qué muerte y vida y por qué no vida y muerte? ¿Verdad? Pero todo está muy calculado, mi hermano. Mire, ¿por qué no es vida y muerte y por qué esta mañana vamos a hablar de muerte y vida? Porque en el entender que yo tengo de la palabra de Dios, y esto es muy personal, en mi perspectiva bíblica, a nosotros los cristianos nos debe de interesar más la muerte que la vida. Esa es mi perspectiva bíblica. A nosotros los cristianos, a nosotros los hijos de Dios, nos debe de interesar más la muerte que la vida. Mire, a lo mejor usted no va a estar de acuerdo conmigo. No se trata de que usted esté de acuerdo conmigo. No se trata de que usted comparta conmigo todo lo que yo digo, pero tenga su mente abierta, su corazón abierto para recibir de Dios. En mi perspectiva bíblica, para los cristianos debería de ser más importante o deberíamos de poner más atención en el concepto de muerte que en la vida. Y si no, mire, vaya conmigo allá a Filipenses capítulo 1, versículo 21. Algunos lo saben de memoria. Filipenses capítulo 1, versículo 21, ¿qué dice? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso yo digo que desde la perspectiva bíblica, para nosotros los cristianos es más importante la muerte que la vida. Porque el apóstol Pablo, quizá el hombre más maravilloso que ha pisado este planeta después de nuestro Señor Jesucristo, él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y mire, me encontré otra versión de la Biblia que lo dice bien interesante. Dice así, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Por eso insisto que para mí, desde la perspectiva bíblica, es más importante para los cristianos considerar el aspecto de la muerte que de la vida. Amén. Ahora mire, definitivamente hablar de la muerte casi siempre nos resulta difícil y doloroso. Dice amén. Y nos resulta difícil y doloroso porque este tema tiene mucha incertidumbre. Nadie sabe qué hay más allá. Amén. Nos resulta difícil y doloroso porque también tenemos mucha ignorancia en cuanto al tema. Si hay vida, si no hay vida, si esto, lo otro, si aquello, etc. Nos resulta también difícil y doloroso por el temor. Nadie aquí quiere morir, estoy seguro. Amén. Muchos tememos a ese día, aun y cuando estemos preparaditos, tememos a ese día. Nos resulta difícil y doloroso también este tema porque algunos de nosotros hemos perdido un ser querido. Y cuando experimentamos esa pérdida, entonces el tema de la muerte como que cobra mucha vida en nosotros. ¿Alguna vez usted ha perdido un ser querido? Levante su manita. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos perdido un ser querido. Y sin duda, posiblemente vamos a perder a otro. Dios quiere y sea muy lejano ese día. Pero el tema de la muerte siempre es muy difícil, muy doloroso tratarlo por estos aspectos que le decía y por muchos otros más. El tema de la vida también nos resulta muy difícil tratarlo también porque es doloroso. Algunas veces la vida es muy dolorosa por los problemas que estamos enfrentando, por las situaciones que estamos viviendo, por las circunstancias que nos ha tocado vivir o sencillamente porque las cosas no son como nosotros queremos. Por enfermedades, por esto, por aquello. Pero lo que quiero decirle es que hablar de la muerte y hablar de la vida o hablar de la muerte, como usted lo quiera acomodar, es un tema que, además de que es difícil tratarlo, además de que es doloroso tratarlo,
es un tema o son temas que debemos de tratar. Porque si algo me queda muy claro, es que nadie tiene asegurada la vida, pero sí la muerte. Dice, hay un dicho aquí en Estados Unidos que dice que lo único seguro en la vida es la muerte y el income tax. Sí. No pague sus impuestos y va a ver lo que le va a pasar al ratito. Dice el apóstol Pablo, si vivo quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero salgo ganando. Esa versión de la Biblia, de ese versículo me encantó. Vamos a hablar acerca de la muerte. Diga conmigo, muerte. Mire, vamos a ver el significado que dice el diccionario acerca del tema de la muerte. El significado dice cesación o término de la vida, fin de la vida. Otro significado dice situación de destrucción y ruina que pone el fin o la desaparición de una cosa material o inmaterial. Ese es el significado que nos da el diccionario acerca del tema de la muerte. Básicamente podríamos resumirlo como fin de la vida. Diga conmigo, fin de la vida. Es lo que dice el diccionario. Ahora, la definición de la muerte es un poquito más interesante. Fíjese, la definición, hay por lo menos 4 definiciones que quiero compartirle. Número 1 es separación del cuerpo y del alma. Esa es una definición en un término espiritual de la muerte. La separación del cuerpo y del alma. Amén. En términos legales, se define la muerte como la interrupción definitiva de toda actividad cerebral. Fíjese que la definición de la muerte, con el paso de los tiempos, el paso de los años y con el avance de la ciencia, de la tecnología, ha tenido que ir cambiando esta definición de la muerte. Porque antes se establecía que una persona moría cuando el corazón dejaba de latir. Pero con el paso de la tecnología y de los años, entonces se ha logrado que muchas personas, aun y cuando no haya actividad en el corazón, entonces se le provea de alguna manera vida artificial y sigue viviendo. Porque mientras que hay actividad cerebral, entonces la persona puede seguir manteniéndose viva, aunque ya no haya conciencia en esa persona. Por eso es que ha cambiado esta definición de la muerte. Por eso decimos que legalmente se define la muerte como la interrupción definitiva de toda actividad cerebral. No obstante, según algunos, la muerte se caracteriza por la incapacidad de respirar. Cuando no se respira, entonces uno dice que está muerta la persona. Sin embargo, como le decía, por la ciencia y la tecnología, hoy en día se ponen respiradores artificiales en una persona para mantenerla viva. Amén. Otra definición es que mientras que otros opinan que la muerte es la pérdida de la conciencia. Ahí ya estaríamos en un asunto medio escabroso, porque igual y como es el tema, a algunos parece que no tenemos conciencia. Y entonces eso nos llevaría a definirnos como muertos, ¿verdad que sí? Pero bueno, sigamos. En definitiva, el tema de la vida, o el tema de la muerte más bien, su significado como su concepto, son muy variados, mi hermanito. Yo le aseguro que usted tiene un concepto, un significado diferente del vecino acerca de este tema de la muerte. Sin embargo, nosotros somos hijos de Dios, y entonces todo concepto que nosotros manejemos tenemos que verlo a la luz de la palabra de Dios. Amén. Y la Biblia nos habla con mucha certeza, con mucha puntualidad acerca de este tema de la muerte. Diga conmigo, muerte. Mire, por ejemplo, la Biblia dice, busca ahí en Hebreos capítulo 9. Hebreos 9. Cuando lo tengas y dice amén. Hebreos capítulo 9 y el versículo 27, fíjese qué dice la Escritura. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia habla muchas cosas acerca de la muerte.
Y la Biblia nos deja muy en claro, en muchos pasajes, que después de que la persona deja de respirar o de tener actividad cerebral, etcétera, hay algo más allá. La Biblia lo deja muy, muy en claro. Pero lo que tenemos que enfocarnos ustedes en relación a este tema de la muerte es que la Biblia dice que una vez que la persona muere, es decir, deje de respirar o deje de tener actividad cerebral, esa persona, usted o yo, vamos a tener que enfrentar un juicio. Y ese juicio va a ser para vida o ese juicio va a ser para más muerte, por así decirlo. Amén. La Biblia es muy claro en cuanto al tema de la muerte. La muerte, físicamente hablando, no es el fin de las cosas. La Biblia dice que la muerte, físicamente hablando, nos va a llevar a enfrentarnos con un Dios santo, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, en el cual nos va a llevar a tener vida eterna o muerte eterna. Amén. Hasta aquí está conmigo, hermanito. Porque además la Biblia dice en Romanos 6:23, no lo busque, fíjese bien cómo dice, que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quiera como usted defina el pecado, quiera como usted conozca el pecado, la Biblia dice que el resultado de ello es muerte. Mientras que el regalo de Dios es vida y vida eterna. Amén. Entonces, bajo este concepto del pecado y de la muerte que leemos en Romanos 6:23, entonces tenemos que pensar acerca de la muerte en términos bíblicamente. Pero mire, antes, en términos filosóficos, mucha gente está muerta en vida. Amén. Por el solo hecho de respirar y el ocupar un espacio, no quiere decir que la gente tenga vida. ¿Se ha dado cuenta que últimamente se puso de moda, muy de moda el asunto ese de los zombies? ¿Y qué es un zombie? Un muerto vivo. Impresionante, ¿no? De hecho, salió una serie en la televisión acerca de los zombies. La mayoría de los chicos que tienen un teléfono inteligente o un iPad juegan mucho ese jueguito de los zombies. Muertos vivos. Impresionante. Pero desafortunadamente en un aspecto espiritual, muchas personas somos unos zombies, porque estamos muertos, pero no tenemos vida. Porque la vida viene solamente a través de Cristo. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. En términos bíblicos, también mucha gente está muerta, aunque respira. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora mire bien, ya sea que filosófica o bíblicamente, usted y yo tenemos que aceptar una realidad. El simple hecho de que estamos ocupando un espacio, un tiempo y que respiramos, eso no es una garantía de que usted y yo tenemos vida. ¿Ha escuchado o se ha escuchado usted mismo alguna vez decir, ay, esto no es vida? Y hacemos ese tipo de expresiones porque las circunstancias que nos rodean no nos gustan, no nos parecen. ¿Alguna vez ha escuchado o se ha escuchado usted mismo decir, ay, mejor me sería no vivir? Porque las circunstancias que le rodean no le gustan, no le parecen. Y ese es el problema que estamos enfrentando hoy en día, dentro y fuera de la iglesia. La vida no consiste en mis circunstancias, sino en que Cristo, Jesús, viva y reine
en mi corazón. Así que filosóficamente o bíblicamente hablando, nos lleva al mismo punto. Hay gente muerta que está viva. Y es porque las circunstancias que le rodean a usted y a mí, sencillamente no nos parecen. Pero yo le aseguro que si las circunstancias que le rodean a usted, que me rodean a mí, fueran favorables para usted y para mí, aún así, todavía diríamos, esto no es vida. Hay mucha gente en el mundo que las circunstancias que le rodean son las mejores. Han logrado conseguir una buena posición social, económica, etcétera, y sin embargo están vacíos por dentro. No tienen vida. ¿Se ha dado cuenta lo curioso que es la vida de los artistas? Que desde muy temprano se esfuerzan, se sacrifican por llegar a ocupar un nivel de popularidad. ¿Sí se ha dado cuenta? Es muy irónico. Pasan muchos años tratando de ser conocidos para que ya cuando llegan a ese punto no quieren que nadie los reconozca. Y andan por la calle con lentes oscuros así, mire, de este tamaño. Ese es un reflejo de que la gente, aun y cuando las circunstancias que le rodean son favorables, no tienen vida, porque la vida solamente viene a través de Cristo. Entonces, mire, en definitiva, y para cerrar este punto, mucha gente estamos muertos, aunque respiramos. Amén. 2, diga conmigo, vida. Significado de vida. Propiedad de los seres orgánicos por lo cual crecen, se reproducen y responden a estímulos propios. Los minerales obviamente no tienen vida, según el diccionario, ¿verdad? Propiedad de los seres orgánicos por lo cual crecen, se reproducen y responden a estímulos. Los minerales no tienen vida. Otro significado de vida, existencia de los seres que tienen esta propiedad, es decir, que crecen y se reproducen. Y otro significado es periodo de tiempo que va desde el momento de nacer hasta el momento de morir. Bueno, es muy entendible, ¿verdad? Definición de vida. La capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Y también la capacidad de un ser físico de administrar sus recursos internos para adaptarse a los cambios que se producen en su medio. Está muy ambiguo este término de la vida. El concepto, el significado, propiamente podríamos quedarnos con quizá el significado final, periodo de tiempo que va desde el momento de nacer hasta el momento de morir. Pero mire, filosóficamente hablando, dicen que la vida es nacer, crecer, reproducir y morir. Yo digo, qué triste, mi hermano. Filosóficamente, así es como lo maneja mucha gente. Y precisamente por eso mucha gente que tiene vida, es decir, que nació, creció y se reprodujo, aunque no ha muerto, tienen vida, amén. Pero en realidad están muertos. Y la razón es porque algunos que tenemos vida, haga conmigo, o sea, que respiramos, que estamos vivos, estamos muertos en términos espirituales, en términos bíblicos, porque carecemos de un propósito o porque carecemos de una razón de vida, un proyecto de vida. Hay mucha gente viva que no tiene vida. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire, es muy sencillo lo que yo quiero compartirle esta mañana. Ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, espiritualmente hablando, todo este asunto nos lleva a reflexionar acerca de que cómo estamos viviendo el día de hoy.
¿Mi vida está siendo significativa para otros? ¿Mi vida está siendo significativa para mí mismo? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado, que es la vida? ¿Realmente tengo un propósito, una razón, un proyecto de vida? ¿O solamente estoy ocupando un espacio? Y por eso, mire, piense, hay gente que está muerta, sin embargo respira. Hay gente que respira, pero está muerta. Y ya sea que usted lo quiera ver de una manera filosófica o bíblica, lo que usted y yo tenemos que considerar es lo siguiente: o soy un vivo muerto o soy un muerto vivo. Dígalo conmigo: vivo muerto o muerto vivo. Ya sabemos que usted y yo podemos estar muertos y vivos a la vez. Amén. Bíblicamente o filosóficamente. Y ya sabemos que también podemos estar vivos y muertos a la vez. Bíblicamente y filosófica y clínicamente también. ¿Por qué no? Amén. Ahora, la pregunta interesante que usted y yo tenemos que hacernos esta mañana es: ¿quiero ser un vivo muerto o quiero ser un muerto vivo? Mire, está muy sencillo. En términos de la eternidad, usted y yo tenemos la responsabilidad y la habilidad de decidir si somos vivos muertos o muertos vivos. Fíjese bien cómo le estoy diciendo. En términos de la eternidad, usted y yo tenemos la responsabilidad, la capacidad y la habilidad, si usted y yo decidimos hoy o ser un vivo muerto o un muerto vivo. ¿Qué quiero decirle? Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La versión que le decía, que le compartía, dice: si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Si decidimos vivir para Cristo, debemos entonces aceptar y reconocer. Fíjese bien, aquí viene el asunto: ¿vivo muerto o muerto vivo? Si usted decidió en el pasado vivir para Cristo, entonces usted y yo tenemos que reconocer y aceptar que estamos muertos. Así es. Vivo muerto, no muerto vivo. ¿Por qué? Dice la Biblia en Gálatas capítulo 2:20, si quiere buscarlo para que usted lo lea con sus propios ojos. Gálatas 2:20. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo dice? Léalo conmigo fuerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí le va otra versión de ese versículo. Dice: en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Lo que yo quiero decirle realmente esta mañana, mi hermano, es que usted tiene que dejar de vivir. Y para dejar de vivir usted tiene que estar bien muerto. Porque mientras que usted y yo no muramos, entonces Cristo no va a vivir en nosotros. Y mientras que usted y yo no muramos para que Cristo viva en nosotros, no vamos a tener vida. Yo sé que no le está gustando mucho el asunto. Hace unas semanas yo platicaba con una persona y me decía de algunas experiencias que tiene con algunas personas
que le tratan de manera diferente por el simple hecho de que se ha proclamado una cristiana, un cristiano. Y entonces hay mucha gente que cuando usted decide ser cristiano, cristiana, que cuando usted decide vivir para Cristo, morir a usted, entonces hay mucha gente que le critica y que se burla y que está esperando cualquier ocasión para poder hacer burla de usted. No sé si le ha pasado. ¿Sí le ha pasado a usted? Algunas veces nos llaman los aleluyas, los hermanitos, los santos, los esto, los otros, y nada más están esperando que uno cometa una falla. Uy, pues no que eres cristiano. Uy, así son todos los aleluyas. No, por eso yo no quiero ir a la iglesia, si son como tú no, etcétera. Entonces esta persona me decía, bueno, pastor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto uno tiene que tolerar la burla, el escarnio, el que la gente se aproveche de uno? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? Pedro vino con el Señor y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? ¿Y qué le dijo el Señor? No. Perdón, el contexto es que Pedro dijo, Señor, yo perdono a mi hermano 7 veces, porque la ley decía así. Y el Señor le dijo, no te digo que 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Como que Dios estableció un límite, como que debe de existir una tolerancia. ¿Está de acuerdo? Porque el Señor dijo 70 veces 7. ¿Cuánto 70 veces 7? Rapidito, ¿cuánto? 490. Ahora fíjese, la idea de perdonar 7 veces era 7 veces al día. O sea, si un hermano te ofende 7 veces, perdónalo 7 veces al día. Al otro día son otras 7 nuevas. Si eso lo aplicamos al 70 veces 7 en las matemáticas más simples, de 490 tendría que ser 490 al día. Entonces usted y yo siempre tenemos que estar perdonando al que nos ofende. Pero hay un límite. Digo, hay gente capaz de ofenderlo a uno 490 veces. Pero a mí me gusta pensar más allá todavía. Imagínense conmigo que aquí tengo un pizarrón muy grande. Ajá. Y yo voy a escribir un número, usted imagínelo. 7, 7, 7. Según las matemáticas nos dice que después de 3 cifras hay que poner una coma, ¿verdad que sí? Okay. 7, 7, 7. Los 3 primeros 7, una coma. 7, 7, 7. ¿Hasta ahí cuántos llevamos? Coma. Pero ¿cuál es la cantidad? Ok. Ahí les van otros 3 7. 7, 7, 7. ¿Cuánto es ahí? Ok. Otros 3, 7, 7, 7. ¿Cuántos 7 llevamos? ¿Cuántos 7 llevamos? 12. ¿Cuántos son 12 7? ¿Se da cuenta cómo va bajando el? Ok. Otros 7, otros 3 7. 7, 7, 7. ¿Cuánto es? 15 7. Alguien dijo acá muchos. Ahora, a esos 15 agréguele los que faltan para 70. Entonces la pregunta, ¿hasta cuánto tengo yo que tolerar? ¿Hasta cuánto tengo yo que aguantar? Y entonces yo le dije a esta persona, ¿quieres que me vaya al extremo, a la Biblia? Dijo, sí. Le digo, estás muerta. Así que mientras que usted y yo estamos muertos, no tenemos por qué tolerar. ¿Sabe por qué toleramos? ¿Sabe por qué batallamos? ¿Sabe por qué? Porque estamos muy vivos. Y necesitamos estar bien muertos para que entonces la ofensa, la mala cara, el esto, el aquello, te despreocupe, mi hermano. Todos hemos ido a un funeral. Amén. Y la gente es bien morbosa cuando va a un funeral.
Llega, saluda, da el pésame, bla, 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 y luego quieren ir allá a donde está el féretro. A ver cómo arreglaron, a ver si era tan bonita como en vida. Sí, porque algunas mujeres así que, a ver cómo se ve muerta esta. La envidia les corroe. Y entonces van y ven ahí al cuerpo, ¿verdad? Y mire, si algunos de esos cuerpos tuvieran la capacidad de percibir nuestra reacción a la hora de que nos asomamos ahí, se volverían a morir, ¿eh? Pero sabe, X no hace nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está muerto. Lo que yo quiero decirle es que si usted realmente quiere tener la vida abundante, la vida de Cristo, primero tiene que estar muerto. El problema que tenemos usted y yo es que queremos vivir nuestra vida cuando nos conviene y vivir la vida de Cristo cuando nos conviene, y no se puede así. O estamos muertos a nosotros para que Cristo viva, o si no, entonces sígale batallando, que al cabo usted es muy vivo. Una vez que usted y yo conocemos a Jesucristo y tenemos una relación personal e íntima, nuestra escala de valores cambia, nuestra perspectiva de la vida cambia, nuestro entorno cambia, nuestro propósito y proyecto de vida cambia. Pero solamente sucede cuando nosotros hemos conocido a Cristo de una manera personal y tenemos una relación íntima, constante con Él. Entonces mi propósito de vida, mi escala de valores cambia, todo en mi vida tiene que cambiar. La Biblia dice que el que está en Cristo, ahí está. No podemos, no debemos permitirnos tratar de hacer las cosas a nuestro parecer. El mismo Jesús vino a someterse al plan, al proyecto del Padre. Jesús mismo tuvo que decir: yo pongo mi vida. Y lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Él tuvo que morir a un plan quizá que se le podría haber atravesado en el camino, un proyecto de vida. Él tenía muy en claro cuál era su plan y su propósito de vida. ¿Y sabe cuál era? Morir. Jesús no vino a la tierra más que otra cosa para morir. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros los cristianos seríamos las gentes de mayor lástima en el mundo. Pero Cristo resucitó. Pero para haber resucitado tuvo que haber ¿qué? El plan y propósito de Dios era que Cristo muriera en una cruz para que usted y yo tuviéramos vida abundante, vida eterna. Una vez que usted y yo le reconocemos como Señor y Salvador en nuestras vidas y decidimos morir. Una vez que conocemos a Cristo, entonces tenemos una relación personal íntima con Él, nuestra escala de valores cambia, nuestra perspectiva de vida cambia, nuestro entorno cambia, nuestro propósito o proyecto de vida cambia. Y déjeme decirle, ¿deberíamos de tener uno? Es decir, un proyecto de vida. Yo creo que todos tenemos un proyecto de vida. Amén. Pero usted conoce la historia del joven que tuvo su proyecto de vida, que trabajó por él y que consiguió su proyecto de vida. ¿Se acuerda la historia del joven? Terminó la escuela, fue con el amigo profesor, le dijo: ya terminé la universidad. Y le dijo: qué bueno. ¿Y ahora qué? Bueno, voy a ir a trabajar y esto y lo otro. Qué bueno. ¿Y ahora qué? Pues no sé, voy a ser un hombre de éxito, de negocios, etcétera. Dice: bueno, está bien. ¿Y después qué? Pues no sé, me voy a casar, voy a tener mis hijos y tener una familia. Está muy bien. ¿Y después qué? Pues no sé, a lo mejor con el tiempo me retiro del dinero que yo haga y me voy allá al campo y compro una cabañita y vivo con mi viejita.
Bien bonito, mis últimos años. Dijo, qué bien, ¿y después qué? Bueno, a lo mejor un día me muero. Dijo, está muy bien, ¿y después qué? Pues no sé, hasta que uno no sabe esa respuesta, entonces uno no tiene vida. Usted puede alcanzar todos los proyectos de vida, puede alcanzar todos sus planes y sus objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe? Si usted ha muerto y la vida de Cristo está en usted, solamente tenemos un proyecto de vida. El apóstol Pablo decía, si vivo, a ver, dígalo conmigo, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Pero si muero, salgo ganando. Usted y yo tenemos que tener, sí, posiblemente proyectos de vida. Pero ese proyecto de vida, mi hermano, tiene que estar subyugado al proyecto que Dios tiene para su vida. ¿Sabe que el problema que tenemos muchos seres humanos es que queremos que Dios nos apruebe nuestra agenda antes de siquiera preguntarle, Señor, ¿cómo es la agenda que tú tienes para mi vida? Hacemos nuestros planes, nuestros proyectos y oramos y ayunamos y etcétera, y queremos que Dios nos bendiga todo eso. En lugar de primero preguntar, bueno, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Filipenses 3, búsquelo por favorcito. Créame lo que estoy terminando, Filipenses 3. Versículos 7 y 8 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire, mi hermano, yo no sé qué ha perdido usted o qué ha dejado usted por ser un cristiano, por ser un hijo de Dios. Pero déjeme decirle que en el contexto de la vida del apóstol Pablo, él era un hombre que dejó de lado todo lo que él tenía, todo lo que había conseguido y cosas que realmente valían la pena, por la cual cualquier persona de su época hubiera dado la vida. Pero llegó un momento en la vida de él cuando, ¿qué cree? Se encontró con Cristo frente a frente. Y a partir de ahí se estableció una relación íntima y personal que pasadito el tiempo, entonces él dijo, yo voy a dejar todo esto, porque la verdad, ante la excelencia de conocer a Cristo, ante la excelencia de tener una relación íntima y personal con Cristo, todo esto que para mí era wow, ahora es, fíjense, algunas versiones de la Biblia más antiguas dicen que él decía, todo eso lo veo yo como estiércol. Usted sabe lo que es el estiércol. Si usted mira más atrasito, la Biblia dice que el apóstol Pablo tenía una posición económica envidiable. ¿Habrá alguno entre nosotros esta mañana que diga, yo tengo una posición económica envidiable? No levante la mano, por supuesto. Una posición social envidiable. Posiblemente usted tiene todos esos elementos. Pero el apóstol Pablo dijo un día, todo eso, dice, y lo conseguí con el sudor de mi frente, además, porque algunos tienen situaciones económicas envidiables, pero la heredaron o vaya usted a saber. El apóstol Pablo dice, todo eso, la verdad, ante la excelencia de conocer a Cristo, eso no es nada. ¿Sí me estoy explicando? Esta misma versión de la Biblia que le compartía dice así estos versículos. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahí ya debería de hacernos reaccionar. Gracias a lo que Cristo hizo. ¿Qué ha hecho Cristo por usted, hermano? Mire, de entradita, todos nuestros pecadotes los borró. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí,
Ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. ¿Usted está en esa posición hoy en día? Usted puede decir, ¿sabe qué? Voy a dejar todo por servir a Cristo. Hay mucha gente que quiere dejar sus responsabilidades naturales con el pretexto de servir a Cristo. Mire, para servir a Cristo, de verdad, no solamente hay que dejar esto y aquello y lo otro. ¿Sabe qué hay que dejar primero? La vida. Hay que morir. Amén. Porque mientras que usted no se muera y entonces quiera renunciar a todas esas cosas para servir a Cristo, como vivito que todavía está, le va a pasar que de vez en vez va a voltear hacia atrás, anhelando y deseando las cosas que supuestamente renunció. Por eso Jesús decía, el que quiere ser mi discípulo, si pone la mano en el arado y mira hacia atrás, ya no es digno. Para no mirar atrás, ¿sabe cuál es la solución? Hay que morir. Hay que morir. Amén. En una ocasión a un gran predicador le preguntó a un joven, vino a él y le dijo, ¿sabe, hermano? Yo quiero ser como usted. Yo quiero predicar como usted. Yo quiero que el Espíritu Santo me use de la manera que lo usa usted. Yo quiero que la gente sea salva con la predicación que yo haga, así como pasa con usted. Quiero que el Señor haga milagros a través de mí como hace a través de usted. ¿Qué tengo que hacer? Y entonces el predicador, que era un hombre muy sabio, le dijo, bueno, mira, ¿de verdad tú quieres que Dios haga todo eso a través de ti? Sí, por supuesto. ¿Estás dispuesto a todo? Estoy dispuesto a lo que sea. De verdad, de verdad. Dijo, sí. Dijo, mira, yo te puedo decir cómo ahorita. Y ahorita mismo Dios empieza a hacer en ti todas esas grandes cosas. Y aquel así, ¿cómo? Dígame cómo. Dijo, mira, acuéstate aquí en el suelo. Y así como usted se quedó aquel calladito, como diciendo, este está loco ya. Y se acostó en el suelo. Y entonces ya una vez que estaba este joven acostado en el suelo, le dijo el predicador, ¿estás listo? O sea, fíjese, no le puso la mano para que se cayera, ¿verdad? No, le dijo, acuéstate en el suelo. Sí, fácil hubiera hecho que le, ¿verdad? Dijo, no, acuéstate. Y ya que estaba ahí acostado en el suelo, entonces el predicador, de una manera poco ortodoxa, sin ninguna amabilidad, sin ser gentil, entonces se acercó al rostro de aquel joven y le dijo, ¡ahora muérete! Casi se muere del susto. Y le dijo, eso es lo que tú necesitas para que Cristo realmente haga la obra en tu vida. Yo creo que muchos de nosotros tenemos que morir, si es que no hemos muerto. O usted decida si sigue viviendo. Pero la realidad es que Cristo viene por hombres y mujeres que han decidido morir para que Él pueda vivir en ellos. Y entiéndase, cuando hablamos de morir estamos hablando acerca del yo. Así que mejor muerto vivo que vivo muerto. ¿No cree? Colosenses capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Y léalo conmigo, por favor.
¿Ya lo tiene? Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Si usted está vivo, mi hermano, usted no puede poner la mirada en las cosas de arriba. Porque para poder poner la mirada en las cosas de arriba, para que le interesen las cosas de arriba, usted y yo tenemos que estar bien muertos. Amén. Esta versión que le digo que me hallé está bien interesante. Fíjese cómo dice: Dios les dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora, por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida verdadera. Mucho de nuestro dolor, mucho de nuestra aflicción, muchos de nuestros sufrimientos, mucho vaya por lo que batallamos usted y yo, tiene que ver porque estamos bien vivitos y coleando, dice el dicho. La vida es bella, hermano, definitivamente. Yo no sé si usted llegó a ver esa película de La vida es bella. ¿Llegó a ver esa película alguna vez? Película muy bonita, mensaje muy, muy tierno, muy lindo. La vida en Cristo, mi hermano, no solamente es bella, la vida en Cristo es eterna. La intención que Dios quiere que tú y yo tengamos, y no solamente intención, sino la voluntad de Dios para usted y para mí, es que ya no demos lugar a nuestro yo. ¿Sabe qué es idolatría? Idolatría es amar o poner a otra cosa antes que a Dios. Y usted no es idólatra, me queda muy claro, no tiene santos, no tiene esto, no tiene lo otro, no tiene aquello. Pero la peor idolatría que podemos enfrentar los seres humanos es al yo mismo. Muchos nos amamos demasiado, pero si partimos de ello, tiene que ser el amor de Dios en nuestra vida, no el amor por las cosas que uno quiere. Ya no sea usted, ya no sea yo, sino que Cristo sea en usted, que Cristo sea en mí. Amén. Mejor muerto vivo y vivo por la eternidad que vivo temporalmente y muerto por la eternidad. Amén.